Bueno, quiero hablarles de un tema interesante en este contexto, porque quiero hablarles acerca de 40 días. 40 días. ¿Y por qué Jesús tomó 40 días de ayuno? Y no tomó, 21 como Daniel, o 3 como Esther. O sea, ¿por qué tomó 40 días? ¿Amén? Así que vamos a leer el relato de Mateo 4:1 para empezar, así mientras los tengo paraditos y ya después los hago sentar, no hay problema. Dice el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo 4:1, versículo 1, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Noten que dice que lo llevó el Espíritu Santo, lo llevó el Espíritu. No fue el diablo que lo engañó y lo llevó al desierto, fue el Espíritu. Y sin embargo dice que lo llevó con toda la intención de que el diablo venga a tentarlo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Algunos con 4 ya estarían en la misma condición, pero él estuvo 40. En ese tiempo, el diablo se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La pregunta es, ¿Jesús era el Hijo de Dios? ¿Jesús lo sabía? ¿Y por qué le preguntó eso? Es la misma razón por la cual a ti te hace preguntas, para ver si caes en la duda. Esa era la tentación. Ahora, inmediatamente después, lo tenía que llevar a una actitud de soberbia. ¿Por qué? Porque él tenía que decir: yo soy el Hijo de Dios, te lo voy a demostrar, mirá, y hago las piedras pan. Pero Jesús no lo hizo. Pero Jesús le dijo: no. Las Escrituras dicen, y aquí está la clave de todo, las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén y amén. Tome asiento. ¿Por qué Jesús ayunó 40 días y no alguna de las otras formas de ayuno en cuanto a días que podemos encontrar en la Biblia? ¿Cuál era el propósito de ese ayuno tan especial previo a comenzar el ministerio de Jesús? O sea, Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Lo primero que tenemos que recordar es que su ministerio no sería algo sencillo. No es que iba a levantar una iglesia y a pastorearla. Su ministerio no era sencillo, iba a ser un ministerio muy duro, comenzando por establecer discípulos, enfrentar a los religiosos, establecer nuevas maneras de vivir las leyes de Dios, por lo tanto, enfrentar a los religiosos, enfrentar al diablo al venir a deshacer las obras del diablo. Es decir, lo que Jesús tenía por delante no era una pavada. Y además de todo esto, tenía que ir a morir en una cruz, que era la peor de las muertes, además de la más deshonrosa. Así que ese ministerio no era cualquier cosa. Tenía que estar preparado. Esto requería entonces un cambio profundo, una preparación mayor, pero también una certeza de poder llevarlo a cabo. Es decir, Jesús quería, pero tenía que tener la certeza de que iba a poder enfrentar nada más y nada menos que al diablo y vencerlo. Así que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde sabía que después de todo ese tiempo el diablo iba a venir a tentarlo.
y lo llevó. Y por supuesto vino. No era solo recibir revelación como en el caso de Daniel. 21 días le alcanzó para poder recibir revelación. O gracia delante del rey, como en el caso de Esther, que con 3 días le alcanzó para tener gracia delante del rey. O en otros casos, distintas oportunidades donde podemos ver ayunos. Por esa razón, y ahí comenzamos, por esa razón es que Jesús tomó 40 días. Este tiempo, y especialmente este número, tiene un significado y un propósito muy especial. Y podemos verlo como Dios ha mostrado ese propósito y ese significado en la Biblia en distintos momentos. Rápidamente le voy a enumerar algunos. Por ejemplo, la ascensión de Jesús ocurrió 40 días después de la resurrección. Él estuvo mostrándose y estableciendo que había resucitado entre los discípulos. Dice la palabra, se le presentó a más de 500 personas, pero lo hizo durante 40 días. Ahí aparece el número 40, muy importante. Noé que subió a su barca y vino la lluvia y la inundación, estuvo 40 días bajo la lluvia. ¿Por qué? Porque era necesario un nuevo comienzo. No era simplemente que nos mojemos un poco. La idea era un nuevo comienzo bajo una nueva naturaleza, porque todo lo demás murió. En el caso de Moisés, estuvo 40 días en el monte Sinaí. 40 días en las cuales allí Dios le entrega las tablas de la ley. Hasta ese momento la Biblia habla en algún lugar que dice que cada uno hacía lo que se le antojaba o interpretaba la manera de relacionarse con Dios como se le ocurría. Pero a partir de ahí Dios establece leyes, estatutos, es decir, comienza un cambio radical. Esas tablas comienzan a ordenar al pueblo de Dios en su caminar y en su relación con Dios. El pueblo de Israel, por supuesto, usted conoce, estuvo 40 años en el desierto. Quizás podríamos decir que es el más notorio de todos los usos. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Dios los llevó hasta la puerta de la tierra prometida. Estaban ahí de entrar y no quisieron entrar. Se rebelaron contra Dios. Esto hizo que Dios los mandara de nuevo al desierto. Tenían la bendición delante, pero no la tomaron. Solo tenían que tomarla. A veces tenemos la bendición delante y no la queremos tomar. Ahí te puse la bendición, Deuteronomio dice. Ahí te puse la bendición. Tómala, escoge. Pero no las queremos tomar. Así que son vueltos al desierto y allí son probados. Y lamentablemente son desaprobados. Y allí quedan. ¿Por qué? Porque no superaron la prueba y quedan en el desierto. Así que los descendientes de ellos son los que luego entran a la tierra prometida. Ahora, Jesús también fue llevado al desierto. Así como el pueblo de Israel fue llevado al desierto para ser probado y desaprobaron, Jesús también fue llevado al desierto para ser probado. Pero la diferencia del pueblo de Israel es que Jesús salió aprobado. Jesús salió aprobado en todo. Jesús fue aprobado y por lo tanto comenzó su ministerio. Pero este número está mucho más involucrado en la Biblia. Les voy a ir dando los lugares donde encontramos esto que vimos como ejemplo y algunos otros. Por ejemplo, el diluvio lo puede encontrar en Génesis 7:12. Allí están los 40 días.
Moisés en el monte Sinaí, en el Éxodo 24 y en el Éxodo 34. Los espías que entraron a la tierra prometida, allí también estuvieron 40 días en la tierra prometida. Y vinieron, y de los 12 que fueron, 10 dijeron que era imposible entrar, imposible tomarla. Solo 2, Josué y Caleb, fueron los únicos 2 que dijeron: no me importa o no nos importa cómo sea lo que estén viviendo ahí. Dios dijo que nos la dio, así que la vamos a tomar y los vamos a comer como pan. Y esos 2 luego entraron en la tierra prometida. Elías en el desierto caminó 40 días hasta el monte Horeb, después de ese gran ayuno. Es decir, allí tuvo un encuentro con Dios. Jonás y Nínive, él anunció a Nínive que en 40 días sería destruida, pero Nínive se arrepiente, Nínive cambia, Nínive hace un cambio profundo, radical, se arrepiente y Dios cambia la sentencia. Jesús es presentado en el templo. Se menciona en la ley de Moisés que debían hacerlo a los 40 días de nacido, y allí en Lucas 2, Jesús a los 40 días fue presentado. Y estamos viendo que siempre es el número 40. La aparición de Jesús después de la resurrección está en Hechos 1:3. Y por último, antes de ir a 40 años, Ezequiel, Dios le ordenó llevar la iniquidad de Judá por 40 días. Está en Ezequiel 4:6. Bueno, después encontramos los años de castigo del pueblo de Israel en Números 14:34. El maná. No voy a decir que ayer en la reunión de los jóvenes no sabían lo que era el maná. No lo voy a decir. Así que no salió de mi boca eso. El maná, el pueblo de Israel comió durante 40 años ese maná, que era algo que venía del cielo. El reinado de Saúl fue 40 años. El reinado de David fue 40 años. Salomón reinó 40 años. Es decir, el número 40 está en toda la Biblia y siempre tiene unas características especiales. El número 40 es muy especial. Primero, nos habla de una prueba. Cada vez que usted encuentra el número 40 es porque ahí hay una prueba. No una prueba para que salgas lastimado, una prueba para que salgas aprobado. También es un número que te lleva a una transformación, ¿sí? Está relacionado con la transformación que Dios hace sobre nuestras vidas. También es un número que, vamos a ver en un minuto, que permite romper las estructuras con las cuales nosotros nos hemos formado. Nos lleva también a una nueva naturaleza, esto es muy importante. Trae crecimiento, nos prepara para la gran prueba o desafío que el Señor nos va a poner, como a Jesús, un ministerio. Y además nos capacita para la batalla. Todo esto nos habla de que el número 40 no es un número cualquiera y que tiene un propósito en sí mismo. Es como que Dios puso en el número 40 un propósito específico. Hay un principio espiritual en ese número 40, el cual dice que se necesitan 40 días o 40 años, es decir, 40
seguidos para poder romper lo que en hebreo es la palabra clipot. Clipot son como capas o barreras espirituales que te frenan, impidiendo que tengas una plenitud con Dios conforme a como Él hizo la creación. Es decir, lo que sucede es que se ponen como barreras, como capas, como si yo te dijera que te pones una cáscara que te rodea y no te permite relacionarte con Dios. No permite relacionarte con Dios. Los judíos usan mucho esta palabra porque entienden que cuando hay algo que no te permite relacionar con Dios es porque hay ahí un clipot que hay que derribar. En ese tiempo de 40 días se forma una naturaleza nueva en tu vida, una naturaleza espiritual nueva en tu vida, que elimina desde adentro hacia afuera todas esas barreras. Es como que las disuelve, es como que las derriba. Es de adentro hacia afuera, derriba todo eso. Y ahora estás en plena capacidad, libertad para tener una relación con Dios. Es el tiempo correcto para que esas capas terminen cayendo, esas barreras caigan. En nuestro caso, esa naturaleza, según dice el libro de 1 Corintios, en nuestro caso es la nueva naturaleza, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Clipot o clifot es un término hebreo. Significa cáscaras o capas. Cáscaras o capas. Que en la mística judía se refiere a las fuerzas espirituales. Es decir, que actúan como barreras entre la humanidad y la divinidad. Representan como obstáculos creados que vienen de las acciones egoístas que nosotros tenemos. Quizás alguno podría decir, no, pero son demonios. No, no son demonios. No tiene que ver con lo demoníaco, tiene que ver con lo personal. Es cuando nosotros comenzamos a vivir egoístamente, con un desequilibrio en nuestra relación con el dar. Por eso Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En ese desequilibrio, entonces se oculta la luz de la divinidad que quería venir a nosotros y se produce una separación entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Adán no lo traicionó a Dios, sino porque pensó como el diablo le quiso hacer pensar. Vas a ser como Dios. Egoísmo. Ego. ¿Está bien? Cuando el ego, el yo, o todo lo que usted quiera decir por allí, que tenga que ver con el ego, se agranda, llega un momento en que aparecen capas que nos separan de Dios. Nos separan de Dios. El tema es que lo más importante es que son barreras espirituales nacidas de nuestro egoísmo que no nos dejan llegar a Dios de la manera en que Él espera y quiere que nosotros lleguemos. Y de hecho, hasta hoy, todos estamos con esas viejas naturalezas. Es decir, hay una naturaleza vieja que Pablo solía decir, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Es decir, hay algo que está junto a nosotros. Había una costumbre en la antigüedad que era un castigo para personas que tenían que ser
castigada de la peor manera por sus delitos, por lo que sea. Y el castigo era que lo enterraban vivo, pero atado, pegado a uno muerto. Se imaginan todo lo demás que sucedía, ¿verdad? Entonces Pablo hace referencia a eso. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo de muerte es lo que evita que yo pueda tener una vida plena con Dios. Entonces, el tema está en que esa vieja naturaleza que está en nosotros, que la formamos desde que nacimos, si es que no nacimos ya en el Evangelio, pero digo, la vamos formando, porque nos vamos haciendo. El otro día leía que Mandela decía, nadie nace odiando a otro, sino que lo van formando así. ¿Está bien? Nadie nace odiando al blanco o al negro, o odiando al judío, o sea, no es ese odio que se ve en la humanidad, es que fueron formados así. Entonces dice, si se puede formar el odio, también se puede formar el amor. Entonces, aquí está el tema, ¿no? O sea, nos vamos criando y si no nos enseñan a amar, hay alguien que es la misma sociedad del mundo, nos enseña a odiar. Entonces tenemos que enseñar a amar para que esto no pase, porque si no, esa vieja naturaleza, o sea, la naturaleza que viene con nosotros, que nos formamos, está en nosotros. Y ahora tenemos que dejarla, cuesta mucho más. Por ejemplo, costumbres que tenemos que abandonar. Pero de pronto toco alguna costumbre que justo es la que tenés vos y ya te pones así. Ya no peor que Lorena cuando te pones de frente y decís, ya este pastor no me gusta. Porque era justo la costumbre que vos tenías y no estás dispuesto a dejarla. Entonces hay costumbres que tenemos que dejar, temores que tengo que romper. Temores que tengo que romper. Y bueno, pero ¿quién no va a querer dejar un temor? El 99,99% de los que lo tienen no lo quieren dejar, porque es una autodefensa. Entonces no quieren dejarlo. Formas de vida que hay que cambiar. Formas de vida que hay que cambiar. Usted a mi edad me va a venir a cambiar la forma de vida. Tantos años, ahora me va a cambiar la forma de vida. No es cuestión que yo te cambie nada, pero quizás te conviene para poder alcanzar lo que realmente estás esperando. Pero claro, no podemos lograrlo solo por nuestras fuerzas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme, nos moldee, nos convierta. Nos convierta. Para eso hay un proceso. Y ese proceso incluye 40 días. Ese proceso incluye 40 días de prueba y hasta de aflicción. Y hasta de aflicción. 1 Pedro 5:10 dice, en su bondad, escuche que empieza diciendo en su bondad, no en su maldad, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, en su bondad me llama a participar de su gloria. Sin embargo, dice que después que hayamos sufrido un poco de tiempo, es decir, para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, hay un proceso en el cual no vamos a estar tirando papelito para el techo. Hay un proceso que nos va a costar, que nos va a incomodar, porque a nadie le gusta dejar formas de vida, costumbres, ¿qué más dije? Ya ni me acuerdo. Pero todas esas cosas que nos formaron, que hacen del viejo hombre, no nos gusta dejarlas. Y cuando Dios nos lleva a un lugar donde las vamos a tener que dejar, entonces sufrimos. Y dice, entonces después, Él los restaurará, sostendrá, fortalecerá, afirmará sobre el fundamento sólido del cual no se van a mover. Así es como lo hace.
Dios quiere hacer eso, necesita que pasemos por una incomodidad. 40 días. Primera Tesalonicenses 2:4 dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. En esos 40 días aparece lo que está en nuestro corazón. Porque yo me puedo vestir de cristiano, puedo hablar como un creyente, pero 40 días de prueba baja todas mis defensas. Baja todas mis defensas. Ya no me queda más. Es como cuando vos te encontrás con uno, qué todo lindo, qué bárbaro. ¿Sí? ¿Por qué no nos vamos de vacaciones juntos? Sí, vamos. A los 5 días de vacaciones, nunca más vas de vacaciones con él. Y cuando venís, no te habla más. Porque apareció quien no sabías que era. Apareció. Mientras que te encontrabas un fin de semana, una noche de pizza, voy a decir yo, otros dirán de otra manera. Ahí va todo bárbaro, pero cuando tuviste que convivir, se pudrió todo. Esos 40 días muestra el corazón de algunos, la fortaleza de otros, y lleva a todos a la verdadera naturaleza de Dios en cada uno. Es decir, Cristo es formado en nosotros, pero como un bebé, primero es una célula, luego son 2, 3, 4, 5, después se forma el cuerpito, después, ¿está bien? Entonces, ¿cuánto de Cristo tenés formado? Bueno, en esos 40 días se ve. Eso es lo que estoy diciendo. Para que, aprobados por Dios, podamos llevar adelante la verdadera intención de Dios cuando nos llamó, tenía una intención. Nosotros llamamos propósito, ¿verdad? Entonces había un propósito para nuestra vida. Y Él nos llama porque hay un propósito. Pero dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, dado que muchos son los llamados y pocos los escogidos, necesitamos pasar por ese periodo, por esa prueba. En mi último viaje a Cuba, yo no sabía, de hecho no sabíamos con mi esposa, que nos estaban esperando los 40 días. Así que fuimos muy contentos una vez más para allá, para nuestra iglesia en Cuba, y nos encontramos que teníamos 40 días esperándonos. Así que tuvimos ese periodo, para los que no saben es un poco, pero bueno, me agarró un infarto, tuve allá 30 días internado, y a la manera de la prueba también me dijeron que ya no había más nada que hacer, porque no hay nada ya, no hay medicamentos, bueno, es muy difícil, y a mí se me había complicado todo, así que me dijeron que bueno, hasta ahí llegábamos, pero tenía la palabra de Dios, y llegó la palabra de Dios, y esa fue la que hizo que el diablo se fuera, y pudimos volver. No terminó ahí, por supuesto, había que pasar toda completa, así que después tuvimos acá el proceso, luego me operaron y acá estamos todo bien, pero había que pasar los 40 días. A ver, ¿qué había? Bueno, lo que había es que en ese tiempo, cuando me dijeron que no había más nada que hacer, simplemente dije, qué mejor que entregar mi vida en el campo de batalla. No lo vi desde el lado de, ay, me voy a morir. Lo vi desde el lado que, si ese era el tiempo mío, pues mejor que sea en el campo de batalla y no tirado en mi cama viendo televisión. ¿Está bien? O sea, lo tomé desde ese lugar. Y entonces Dios envió su palabra. Y esa palabra, que la tomé por supuesto y la llevé a cabo, hizo que
me pudiera levantar de esa cama y volver. Así que yo sé qué significa eso. Y yo quiero decirte, nunca, jamás de los jamases, te vuelvas atrás en el periodo de los 40 días. Esos 40 días que los contés como los contés, en ese tiempo de prueba, es el momento en que tiene que aparecer lo que tenés dentro de Cristo. Porque cuando eso aparece, entonces el diablo se va. Ahora lo vemos en un segundo. Este periodo de prueba es como un entrenamiento militar. ¿Qué pasa en un entrenamiento militar? Bueno, hay que llevar a los soldados a situaciones similares a los que podría ser en el campo de batalla, porque si no, si los llevo nada más a andar en jeep, después tienen que tirar bala y no saben cómo, después le tiran bala y no saben qué hacer, o sea, tienen que pasar por situaciones similares. Así que te van a pasar cosas que no son agradables porque vas a tener que enfrentar. Jesús tenía que enfrentar al diablo en la cruz, en todo su proceso de sacrificio. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Lo llevó para que lo conociera. Vení que te voy a presentar a un amigo. Y ahí en el desierto, allí tuvo que enfrentar al diablo. Y de ese lugar salió aprobado. Así que Jesús fue a la cruz con total convicción. Él sabía que iba a vencer. Por eso les dijo, tranquilos, en 3 días yo vuelvo acá. No le dijo, pónganse a orar a ver si una de esas logramos que en 3 días vuelva. No, en 3 días voy a estar acá. Porque ya sabía. Cuando pasas por la prueba, cuando te lleva el Señor a la prueba y sales en victoria, ya después no tienes duda. Ya no piensas, uy, ¿qué va a pasar? Y esto y aquello. No, ya está. Ya lo viviste, ya sabés que vences. Ya sabés que tenés la autoridad espiritual para vencer. No importa lo que se levante, cuántas veces venga, porque va a venir muchas veces el diablo, pero no importa cuántas veces venga, tenés la autoridad espiritual, porque ya pasaste por la prueba. Ahora decís, diablo no me importa, en el nombre de Jesús, y el diablo se tiene que ir. Un poco lo que contaban hoy. Amén. Primera Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Cuándo? En la prueba fuimos aprobados para que se nos confiase el Evangelio. ¿Te van a confiar el Evangelio? ¿Te van a confiar el Evangelio? ¿Que crees que Dios se lo va a dar a cualquiera? Necesita estar seguro de que sos capaz de llevar adelante la obra que te va a poner en tus manos. No se lo va a dar a cualquiera. Necesitas saber si realmente te vas a enfrentar al diablo y vas a ser capaz de vencerlo, o te vas a ir como el perrito chiquito que sale llorando y sale corriendo. Es decir, necesitas saber si realmente estás dispuesto a agradar a Dios o a los hombres. Para que nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Él nos confía algo que es vida. Entonces, la pregunta es, ¿sos capaz de tener eso en tus manos y no perderlo? ¿De llevar vida a otros? Uno de los problemas que tenemos al llegar a Cristo es que venimos con una misma naturaleza que los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Qué le pasaba a los judíos? Bueno, en ese momento israelitas cuando salieron de Egipto. Hacía 400 años que eran esclavos. No tenían la menor idea de lo que era defenderse, la menor idea de lo que era ser libres, la menor idea de lo que era tener algo, la menor idea de lo que era anhelar algo. No anhelaban nada. Después de 400 años de esclavo, le daba lo mismo todo. Así que cuando salieron con esa naturaleza, llegaron como esclavos a
a la tierra prometida y no se animaron a tomarla. Porque todavía había esclavitud en sus corazones, en sus pensamientos. Así que vieron a alguien y no nos vamos a enfrentar a esto. No, no podemos. Pero había dos que habían cambiado. Ahora había una naturaleza distinta. Había una naturaleza de victoria, había una naturaleza de conquista. Y una iglesia que no tiene un alma de conquista, de victoria, no puede avanzar. Está absolutamente condenada. Por lo tanto, Dios necesita que tengamos una mentalidad de conquista. De conquista. Mira, no sé cómo voy a hacer, pero que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, el punto es, tengo que llegar a un momento en que me enfrento, no porque sé cómo, sino porque sé con quién lo hago. Y entonces voy porque voy con Él y no me importa. ¿Sabes qué vas a hacer? No, no tengo la menor idea. ¿Y cómo va a hacer para vencer a los gigantes? No sé, pero que lo voy a vencer, lo voy a vencer. Caleb le pidió a Josué la mejor de todas las tierras que había. Pero en ese lugar estaban los gigantes. Y Caleb tenía 80 años. Ya no era el pibe, ¿viste? Y dijo, dame la tierra porque la voy a tomar. Y fue y la tomó. ¿Cómo venció a los gigantes? No sé, la Biblia no dice, pero que lo venció porque tomó la tierra y es de él. Entonces, lo importante no es saber todo cómo. Lo importante es tener el corazón que Cristo puso en nosotros. Cristo en nosotros puso un corazón, dice que no recibimos un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, si tenemos eso y lo mostramos, entonces el Señor te decía, andá y conquistá, andá y hacelo. Y vos salís. Pero no te dice cómo. Te dice, andá y hacelo. Y vos salís. ¿Por qué? Porque lo que tenés adentro no te deja estar quieto. Tenés que ir y hacerlo. Ellos llegaron y no sabían cómo ser dueños de algo. De hecho, ni siquiera sabían cómo ser libres. No sabían cómo pasar de ser esclavos a libres, y no se pasa de un día para el otro. Necesitaron 40 años. Y sus hijos, nacidos en el desierto, ya nacieron siendo libres. Así que cuando le dijeron, vamos a tomar la tierra, vamos. Y hay que ir y pelear, vamos a pelear. Ya no tenían el mismo espíritu de esclavos que tenían sus padres. Ahora eran libres, pero habían pasado 40 años en el desierto. Cuando los israelitas llegaron a la puerta de la tierra prometida en el desierto de Parán, aún traían ese clipot en sus vidas, esas capas que los transformaban o que los mantenían en una naturaleza de esclavos. Eso no los dejó entrar. Cuando nosotros llegamos a Cristo, también las traemos. También las traemos. Y nos cuesta, y nos rebelamos, y subimos y bajamos, y vamos para adelante y vamos para atrás, y andamos a los tropezones porque no podemos todavía quitarnos esas capas. Pero cuando algo pasa en nosotros, que es el nuevo nacimiento, esa nueva realidad de Cristo en nosotros, entonces algo de adentro comienza a diluir, a voltear, a tirar abajo todas esas capas. Pero algunos solo reciben a Cristo acá arriba, no acá adentro. Y ahí está el problema. Algunos viven como cristianos, pero a la manera del mundo, en esclavitud. Son esclavos del miedo, son esclavos del dinero,
son esclavos del negocio, son esclavos de la economía, son esclavos de la política, son esclavos son esclavos de todo lo que anda dando vuelta por ahí alrededor. Esclavos, esclavos. Familias que viven en desorden total. Si se va a meter con mi desorden, acá terminamos todo. Yo vivía tranquila con mi desorden, no me venga a cambiar el desorden. ¿Vieron esas personas que son desordenadas? Dicen, yo soy desordenada, pero a mi manera y encuentro todo. Familias que viven en un desorden total. ¿Y cuál es el orden? El orden es el orden bíblico. El orden bíblico. Rapidito, así, tocando el puntito de lo más sobresaliente. El hombre tiene que ser el sacerdote de la casa. La mujer tiene que ser la gobernanta de la casa. Entonces, sí, pero ahí tenemos un choque. No. Porque la mujer tiene que sujetarse al sacerdote, como todos nosotros nos sujetamos al sacerdote. Los hijos tienen que honrar a sus padres y obedecerles. Pero cuando alguna de estas cosas cambia, y no me quiero meter en que la esposa tiene que estar en el hogar y no ganando dinero afuera, sino que el marido tiene que ganar, porque seguramente me entro en problema con todos, así que lo voy a dejar ahí. Pero digo, el orden es el orden bíblico, y yo tengo que procurar el orden bíblico, porque así es como recibo bendición, en el orden bíblico. Me sigo metiendo en lío. Me iba a meter en lío. Maridos que exigen a sus esposas como esclavas. O sea, no están viviendo en amor una relación, sino que pretenden que sean esclavas de ellos. Bueno, pero mi cultura es así. No hay ningún problema. Pero si quieres vivir el orden de Dios, así no se trata a la mujer. Ahora lo vamos a ver. Esposas que usan la mentira y el engaño para conseguir su propósito con su marido. Y también los hijos que vienen, sirven en la iglesia, pero luego salen y sirven al diablo con su manera mundana y sus costumbres casi aberrantes que el mundo tiene. Todo esto sucede cuando no tenemos una conversión completa, total a Cristo. Ahora, déjenme decirle el orden que Dios establece. La Biblia nos llama que esposos, amarás a tu esposa como a ti mismo. Amarás a tu esposa como a ti mismo. La sustentarás y la cuidarás como a vaso frágil, dando tu vida por ella como Cristo lo hizo. ¿Lo estás haciendo? No quiero saber nada. Esposas estarán sujetas a su marido, siempre y cuando su marido esté sujeto a Cristo, claro, ¿no? Y cuidarás y respetarás y honrarás a tu esposo. Hijos, honrarás a tus padres como primer mandamiento para que vivas y que todo te vaya bien. No te convertirás tú a ellos, sino que ellos te tienen que convertir a ti. ¿Dónde están los jóvenes? Levánteme los jóvenes de la mano. Los de afuera no te tienen que convertir a vos. Tú los tienes que convertir a ellos. Amén. Mañana nos vamos todos porque terminan las clases. No, ¿cuándo termina la clase? ¿Quién tiene clase? ¿Ya terminaron? Quedé afuera. Pero no importa. Nos vamos todos a romper el colegio porque... No. Vos sos allí el líder, la líder, para que eso no suceda. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Te guardarás en pureza y santidad hasta tu casamiento. Pastor, eso es del año 20. Ahora hacemos lo que queremos. Así terminamos, pero no importa. No es así. Ese no es el orden de Dios. Obedecerás a tus padres
y te sujetarás a ellos. Serás ejemplo para con otros jóvenes en todo. 1 Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Sonaron, ¿eh? No se puede entrar, hermanos, en la promesa de Dios con una manera mundana de vivir, con estructuras que traemos o las que adquirimos en el mundo. Aquí es donde entra entonces los 40 días de prueba. Tienen poder para llevarnos a ser quienes podemos conquistar la tierra, esa tierra que Dios nos prometió, esa tierra que quizás tenga distintos nombres, distintas formas, pero es lo que Dios te prometió. Esos 40 días tienen el poder de darte, de transformarte, de llevarte a la manera de ser en la cual puedes conquistar eso que Dios te prometió. A ser quienes podemos conquistar y entender por qué aún el mismo Jesús tuvo que ser llevado 40 días al desierto. Ahora mi pregunta es, si Jesús tuvo que ser llevado 40 días al desierto, ¿por qué no lo haría contigo? ¿Por qué no lo haría contigo? A menos que no esté dispuesto a darte el propósito para el cual te llamó. Y lamentablemente, Dios sí está dispuesto. Dios sí está dispuesto. En esos días, en el desierto, no estuvo tomando sol precisamente Jesús, sino estuvo enfrentando al diablo. Pero fue el poder de la palabra de Dios que lo sostuvo en pie y lo llevó a ser vencedor. Fue el poder de la palabra de Dios que lo sostuvo en el momento de la prueba y lo llevó a vencer delante de todas las pruebas del diablo. Tengo una pequeña pregunta. ¿Crees que todo ese tiempo que pasas en las redes viendo basura, desde mi punto de vista, del mundo, te podrán sostener delante del diablo cuando lleguen tus 40 días de desierto? ¿Crees que todo el tiempo que pasás viendo todas esas cosas en las redes te van a dar lo suficiente, el suficiente poder y autoridad para que cuando el diablo se pare delante tuyo en ese desierto espiritual lo puedas vencer? Porque Jesús pasó 30 años preparándose con las Escrituras para que cuando llegara sus 40 días estuviera tan firme que el diablo no pudo, por mucho que lo buscó, no pudo con él. ¿Por qué te pregunto esto? Porque déjame decirte algo. Van a llegar esos días. Un día para el otro, no sé cuándo, pero van a venir esos 40 días. Porque el Señor quiere llevarte al lugar donde ya preparó para ti, por lo cual te llamó, te escogió. Entonces esos días van a llegar. El punto es cómo vas a estar tú cuando lleguen esos días. Si salimos aprobados de ese proceso, entonces tendremos una nueva naturaleza creada en Cristo, el que venció, el que pasó por todas las pruebas, y no solamente eso, fue a la cruz y venció. Creados en Cristo, ahora la naturaleza que tenemos es una naturaleza victoriosa, conquistadora, poderosa, que puede vencer aún a la muerte. Esa es la naturaleza que quiere Dios poner en ti. No es cualquiera. No, porque yo quiero ser como el pastor. No. Es como Cristo que tienes que ser. Porque ahí está el poder. Él es el que venció. Nosotros estamos en el proceso. Pero Él ya venció.
Entonces, esa naturaleza es la que Dios forma en ti para que puedas vencer. Vencedor y capaz de llevar tu propia cruz, como lo hizo Jesús, pero ahora no para morir en la cruz, sino para seguirlo a Él. Para seguirlo a Él. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿eres capaz de llevar la cruz? Jesús estaba preparado con la palabra de Dios y venció y salió aprobado. Y su ministerio fue un éxito total. Si no, no estaríamos acá. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando? ¿O solo estás listo para dar 40 años vuelta en el desierto? Hay dos opciones. O te preparas para vencer, o te preparas para pasar 40 años en el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, para ser probado. Las pruebas son el tiempo perfecto para crecer, ser transformados y salir en una victoria total. Dice él en Mateo 4:10, después de que pasa todas las tentaciones, porque no solamente le dijo que convertía las piedras en pan, sino que lo llevó por muchas otras. Y dice en 4:10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice el 11, y el diablo entonces le dejó. Y he aquí que ángeles vinieron y le servían. Salir de la prueba es el fin. Salir aprobado es el fin de la prueba. Salir aprobado es el fin de la prueba. Pero lo mejor de todo es que la señal de eso es que vas a tener ángeles que vengan a servirte. Y va a decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? Bueno, son los ángeles sirviéndote. Hace poco se armó un revuelo bárbaro porque un pastor dijo que tenía guardado pesos y cuando fue a buscar había dólares. Y claro, los incrédulos para ellos es peor que el pecado mortal, si existiera. Entonces, el punto es que se armó un revuelo bárbaro. Cuando nosotros vinimos acá a Buenos Aires, para nosotros fue una gran prueba. En Mar del Plata teníamos una empresa, teníamos nuestra casa recién terminada, teníamos todo, bueno. Y Dios dijo, dejen todo y vénganse a Buenos Aires a pastorear aquí. Y mi pregunta no fue, ¿y qué voy a hacer allá? Porque Él indirectamente me dijo, van a tener que vivir por fe porque no va a haber otra cosa. Así que vinimos, dejamos todo, vinimos y trajimos un poco de dinero que teníamos. Pero no era nada extraordinario. Así que en poco tiempo se terminó. Ya se lo he contado muchas veces, pero quiero ver desde este enfoque. Cuando llegamos y bueno, y todo lo que pasó, y no teníamos ingresos, y salimos y fuimos a pastorear, y nos metíamos allá en Claypole, en el barrio Don Orione, y nos querían matar, y todas las cosas, pruebas que íbamos llevando, nos dimos cuenta que salimos aprobados. Cuando ese dinero se terminó, y fuimos al lugar donde teníamos hasta ese momento dinero, que ya sabíamos que hacía 2 o 3 días que no había más, y fuimos a buscar, y ese sobre donde habíamos traído dinero, que había quedado vacío, ahora estaba lleno de nuevo. Amén. Los ángeles vinieron y nos servían. Amén. Allí estaba el dinero. Si lo llego a decir, vienen los periodistas y nos hacen acá un lío bárbaro, así que no se lo cuente a nadie. Pero esas cosas pasan, ¿está bien? Es decir, los ángeles te sirven.
Cuando salís aprobado, los ángeles vienen y te sirven. La mesa rebosa delante nuestro. Amén. Aleluya. Solamente para cerrar, si estás en esos 40 días, dale gracias a Dios. No te quejes, no reniegues, mucho menos abandones. Si estás pasando por esos días de prueba, no hagas otra cosa más que darle gracias a Dios, porque te vio digno, te consideró digno de pasar por esa prueba. Porque a los que no considera, no los lleva a la prueba. A los que ama, una Biblia dice castiga, otra dice disciplina, otra dice distintas cosas, pero en definitiva, a los que verdaderamente ama, es a los que corrige, a los que pone a prueba para que salgan mejores. Así que, si estás pasando por esa prueba, dile gracias. Dile gracias. Pero además, procura lo antes posible rendirte a Él. Lo antes posible tienes que doblar tus rodillas y decirle: Señor, no quiero defender nada. Si mi manera de vivir está equivocada, enséñame cómo vivir. Si mi manera de tratar a mi esposa está mal, enséñame cómo tratarla. Si mi manera de tratar a mi esposo, si mi manera de tratar a mis hijos, si mi manera de tratar a mis padres, lo que sea que esté pasando, no sigas resistiendo. No sigas diciéndole: no, porque a mí me enseñaron así. Porque el Señor te va a decir: ¿y de qué te sirvió? Mira cómo estás. Pero yo tengo cosas mejores para ti. Yo he preparado cosas mejores, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a pensamiento de hombre alguno, son las que Dios preparó para los que le aman. Y Jesús dijo: si me amas, obedéceme, cumple mis mandamientos. Entonces, está todo tan sencillo. Solo tenemos que sacarnos las cáscaras, tenemos que sacarnos las capas que nos impiden tener una relación íntima, fluida con Dios. Porque cuando eso se va, cuando eso se cae, por la nueva naturaleza dentro nuestro, empieza a brotar, empieza a salir, empieza a verse, empieza a fluir la naturaleza de Cristo en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu trae frutos. A ver, ¿cuántos se acuerdan de algún fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas comienzan a aparecer. ¿Se imagina ahora usted viviendo, manifestando todas esos frutos? Vienen y te quieren hacer enojar, ofender, y vos le amás y lo bendecís. Y te miran y dicen: pero estás loco, ¿qué te pasa? Sí, loco por Cristo. Imagínate los que te quieren hacer dar bronca y vos estás cada vez más contento. Es decir, entender que la nueva naturaleza me quita las maneras que antes tenía. Antes me las hacías, yo te las voy a pagar. Ya me las vas a pagar. Antes me decías algo, yo te decía 3 veces peor. Quería conseguir algo, maquinaba. Empezaba la maquinita, choc, 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 choc. Si le pongo acá, le saco acá, ¡pa! Se la puse, lo conseguí. Ahora, Señor, necesito tal cosa. El Señor, ¡fua! Mueve todas las cosas y te lo da servido. Hay una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir es en Cristo. Eso es lo que hace que esas capas caigan, que esas barreras se disuelvan y puedas tener una relación fluida con Dios, donde tú le hables y Él te escuche, donde Él te hable y tú lo escuches.
Que cuando parezca que algo es imposible, el Señor te diga, tranquilo, para mí no hay nada imposible. Que cuando la enfermedad quiera tomarte, puedo decirte, pero por mis llagas fueron sanados. Por mis llagas fuiste sanados. ¿Saben? Una vez que usted lo venza, ya no habrá nada que lo pueda amedrentar. Ya me olvidé cuándo me operaron. El viernes. El viernes me operaron de aquí, de un cáncer. Esto es lo que yo tenía acá. ¿Usted me ve preocupado? Estoy dándole la gloria a Dios. Porque eso no puede conmigo. Ya lo vencí hace mucho tiempo. Ya lo vencí hace mucho tiempo. Entonces necesitamos la nueva naturaleza para vivir otra nueva naturaleza. Y esta es la iglesia que el Señor quiere. Esta es la iglesia que el Señor quiere.